Estamos conectados con Andrés Mires, contador público y MBA en Dirección de Negocios. ¿Cómo le va, contador? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, contador, el IARAF hace pocas semanas sacó un informe muy interesante respecto al impacto que tiene la aplicación del impuesto a las ganancias en los salarios y especialmente en el medio aguinaldo. Usted fue uno de los asesores, tengo entendido, de este informe que efectuó el IARAF. Cuénteme un poquito a qué conclusiones llegó. Sí, el informe hacía referencia a que todos los años, a medida que se van discutiendo las paritarias, surge el problema de el ajuste o no de los mínimos y de las escalas del impuesto a las ganancias, porque si no, una parte de ese aumento nominal que se obtiene en los ingresos termina derivándose hacia el Estado en forma de una mayor tasa efectiva de impuestos que deben pagar los trabajadores que quedan alcanzados en el impuesto. Lo que nosotros quisimos manifestar en ese trabajo era que, además del ajuste de los mínimos del impuesto, o sea, de aquellos trabajadores que van a quedar fuera del impuesto por no superar esos mínimos, porque sus salarios no superan esos mínimos, debe ajustarse también las escalas. El impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo para las personas físicas que se va pagando una tasa legal más alta a medida que los tramos de ingreso son mayores. Esas escalas no se han ajustado desde el año 2000 y por lo tanto esto genera una grave distorsión que hace que el que queda fuera del impuesto por no estar alcanzado por los mínimos no paga, pero aquel que por superar esos mínimos empieza a quedar alcanzado por el impuesto, paga cada vez una tasa, una proporción de su ingreso, un porcentaje de su ingreso mayor, aun cuando ese ingreso, si bien aumentado nominalmente, no lo ha hecho en términos reales. Contador, a ver si lo entiendo bien en este punto. Usted dice que en el año 2000, porque claro, uno no está en el día a día en el entramado impositivo. Usted dice que en el año 2000 un sueldo de 25.000 pesos pagaba el máximo en la escala de ganancia, es decir, el 35%, eran $25.000 en aquel momento, y hoy esos mismos 25.000 pesos pagan el mismo 35%, o sea, antes el impuesto a las ganancias tenía un tope máximo para empezar a tributar el 35% en $25.000, y hoy con $2.500 vamos a hablar en pesos. Sí. En el año 2000, 2001, Sí. Quien superaba en 120.000 pesos anuales de ingresos, los mínimos vigentes en ese momento, empezaba a tributar el 35%, sí, que es la tasa legal más alta que tiene el impuesto en Argentina. En el 2001, 120.000 pesos por encima de los mínimos equivalía a 6 veces más que los mínimos. Esa escala, esos tramos de escala no se han ajustado, no se han tocado desde aquel entonces. Por lo tanto, hoy, el que gana 120.000 pesos anuales por sobre los mínimos, sigue pagando el 35%. Los mínimos hoy son más de 120.000 pesos, o sea, con ganar menos de una vez más que los mínimos, ya un trabajador queda alcanzado por la escala máxima. Para darte un ejemplo, quien en el 2001 tenía un ingreso por sobre los mínimos de 10.000 pesos anuales, te estoy hablando, sí, tributaba un 9% sobre ese excedente. Hoy, un ingreso nominal equivalente a esos 10.000 pesos de aquel entonces, estamos hablando de 80, 90.000 pesos, de acuerdo a cuál sea el índice que se tome. Hoy ese mismo trabajador, en cambio de pagar el 9% de impuestos sobre esos 80 o 90.000 pesos, está pagando entre el 20 y el 25. Eso quiere decir que la tasa efectiva de impuestos que realmente está pagando es más elevada, es mucho más elevada que la que pagaba antes, sin que eso sea consecuencia de un aumento en el salario real, sino simplemente de un aumento en el salario nominal que no fue acompañado por la correspondiente actualización de las escalas. Claro, hubo una adecuación mayor en lo que es el mínimo no imponible, es decir, en promover que menos gente pague impuestos a las ganancias por el aumento salarial. Entonces sube el mínimo no imponible. Los mínimos han ido ajustando. Eso se han ido ajustando relativamente siguiendo el salario. Pues estamos un poco atrasados, pero me da la sensación que no estamos tan mal en relación al 2000-2001. No, pero la escala es un desastre. Podrán tener un atraso porque ahora los mínimos lo han
segmentado de acuerdo a los niveles de ingreso. El que paga hasta 15.000 pesos quizá tiene un mínimo igual o más alto que el que gana hasta 15.000 pesos tiene un mínimo igual o más alto que el que tenía en el 2001, el que gana hasta 25.000 pesos tiene un mínimo que puede estar con un atraso de un 5 o 10%, y el que gana más de eso con un mínimo que tiene un atraso del 20%. Pero el problema grave o la distorsión grave que se está provocando es que una vez que uno supera esos mínimos y queda alcanzado por el impuesto, al no ajustarse la escala, todos los años uno paga una tasa efectiva cada vez más grande. Por ejemplo, alguien que tiene un sueldo neto de 15.000 pesos a valores del año 2013, en el 2009 pagó un 2% de su ingreso en materia de impuesto a las ganancias. En el 2013 pagó el 5,5%, y en el 2014, si le aumentan los sueldos el 30% sin que se modifiquen las escalas, va a pagar un 9,3%, es decir, año a año tiene que destinar un porcentaje mayor de su ingreso al pago del impuesto a las ganancias. Correcto, claro. Ahora, obviamente, con el aumento salarial uno estima que va a haber una adecuación de ese mínimo no imponible, pero se hace ya mandatorio, me da la sensación, tocar la escala. Es decir, no puede ser que tengamos un mínimo no imponible por ahí de 18.000 pesos y que a los 25.000 pesos uno ya pague la escala máxima. Claro, es que la distorsión es que cuando uno supera el mínimo y empieza a pagar, ya queda alcanzado en parte de su ingreso por la escala máxima, lo cual no sucede en ningún lugar del mundo. Nosotros estuvimos haciendo una comparación, sí, por ejemplo, con otros países de Latinoamérica. En Argentina, un trabajador que tiene un ingreso bruto mensual, lo voy a decir en dólares para poder hacerlo comparativo con los otros países, de $2.650 ya está pagando la escala más alta del impuesto. En Perú hay que ganar más de $6.000 para pagar la escala más alta, en Chile más de $11.000 y en Uruguay más de $14.000. Es decir, que la diferencia, la distorsión que sufre el trabajador argentino que queda alcanzado en el impuesto es muy grave. Y no hay que tener en cuenta que no solamente esta distorsión afecta a los trabajadores en relación de dependencia, que se estima en este momento que alrededor de un 15% de los trabajadores en relación de dependencia están alcanzados por el impuesto. Afecta a la totalidad de los trabajadores independientes, los autónomos. No, los autónomos, ya lo hemos contado varias veces, es una vergüenza. Claro, el mínimo para un trabajador autónomo con 2 hijos, estamos hablando de 4 o 5 mil pesos mensuales. A partir de eso ya empieza a pagar impuestos a las ganancias, y ya lo afecta esta falta de ajuste de las escalas en mucho mayor medida que a los trabajadores en relación de dependencia, porque sus mínimos son mucho más bajos. Quienes trabajamos en forma autónoma sabemos que una factura realmente viene con un descuento sustancial por justamente el impuesto a las ganancias que retiene la empresa, ¿no?, a la que uno le factura. Realmente es escandaloso. Lo que pasa es que el autónomo no tiene quien lo defienda, esta es la realidad, ¿no? Entonces los trabajadores en relación de dependencia tenés a los grandes sindicalistas, pero no hay un sindicato de autónomos. Entonces el tema pasa totalmente desapercibido, y creo que es mucho peor hoy lo que le está pasando a los autónomos que a los empleados en relación de dependencia. Sí, lo que pasa es que digamos, hay parte de autónomos que están comprendidos en el régimen simplificado, en el monotributo, que bueno, tienen por ese lado la posibilidad de que se paga significativamente menos si uno puede quedar dentro de los parámetros del monotributo. Lo que pasa es que los parámetros del monotributo también se van desactualizando año a año. Sí, recién se ajustaron el año pasado y ya deberían ajustarse también otro 30% este año para acompañar los aumentos nominales de los ingresos, porque si no uno va quedando fuera de ese régimen también. Contador, nos quedamos sin tiempo, pero esto es muy importante que se arregle rápido, porque viene el pago del medio aguinaldo, ¿no? Y ahí sí muchos trabajadores que hoy no tributan van a pasar a pagar impuestos a las ganancias porque superaron los 15.000 pesos. Y lo grave, un segundito más, es que el que empieza a tributar, no empieza a tributar un monto pequeño. Como no se ajustan las escalas, enseguida, por ejemplo, el que tiene ingresos un 25% superiores a los 15.000 pesos que están exentos ahora, ya paga un 10% de su salario, y el que tiene un 50% ya paga el 15%. O sea, son montos significativos los que tiene que resignar de su ingreso. Contador, un gusto, gracias como siempre. No hay por qué, hasta luego.